Buenos días a todos, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Daniela, buenas tardes, David, y buenas tardes a las personas que nos están viendo en este espacio nuevamente para compartir con ustedes las experiencias que vamos a tener respecto a cómo es el cambio de tecnología en el mundo TI y cuáles son las lecciones aprendidas. Continuando, el día de ayer tuvimos un espacio muy agradable donde tuvimos un webinar que hablamos sobre inteligencia artificial y talento humano, y el día de hoy vamos a hablar de cuáles son las lecciones que tenemos que tener en cuenta cuando deseamos hacer un cambio de carrera en el mundo de la tecnología. Entonces, para empezar, muchas gracias a Daniela y a David por compartir este espacio, y me encantaría que las personas que nos están viendo nos comentaran de dónde nos están viendo, si se está escuchando bien el audio y si nos están viendo bien. Bueno, para darle unos minuticos a que las personas se terminen de conectar, vamos a dar un minuto, una breve pauta publicitaria de lo que es Global Work. Entonces, en un minuto volvemos. Muchas gracias. La confianza es la fuerza que crea comunidad. Es saber que hay una red que te protege, que te acompaña, que te ayuda a avanzar, que puedes mirar a alguien a los ojos, que eres parte de algo. Y eso es lo que queremos que sientas cada vez que trabajas con tu equipo. En Global Work, fortalecemos los vínculos confiables entre las compañías latinoamericanas y su talento humano desde 3 vías. Verificación de información para que contrates a los mejores candidatos. Verificación de las condiciones familiares de tus candidatos y tus teletrabajadores. Bienestar emocional, creando un canal de escucha empática para tus colaboradores. Con toda la información en la nube y en tiempo récord para que siempre tomes la decisión correcta. Confía. Listo. Y aquí estamos para empezar este webinar. Me encantaría presentar primero que todo a Daniela Bedoya, la coordinadora de estudiantes de Forte, y segundo a David Muñoz. Entonces, Dani, por favor, preséntate. Buenas tardes, hola Franklin, hola David, hola a todos los que están presentes. Bueno, como Franklin dijo, mi nombre es Daniela Bedoya, represento a la empresa Forte, en este caso como la coordinadora de los estudiantes. Para mí es un placer y un honor que nos hayan invitado como empresa y pues como persona para conocer un poquito, dialogar, conversar y pues también como entrar a esa parte de los retos y las cosas que enfrenta el mundo hoy de la tecnología. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. David, cuéntanos. Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Global Work. Hola, Franklin, hola, Daniela. Bueno, mi nombre es David Muñoz, yo soy ingeniero de sistemas e informática de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo una especialización en desarrollo de software. Tengo desde el 2011 unos añitos ya desarrollando software en la industria para diferentes empresas de diferentes tamaños. Me dedico en este momento a ser CTO en una empresa en Estados Unidos. Soy socio en Global Work. Todos los días hago desarrollo de software y en este camino me he dedicado últimamente a enseñar a las personas de cualquier tipo de carrera a cambiarse a desarrollo de software y a empezar desde cero. Entonces, muy contento de compartir estas experiencias y estos retos con ustedes hoy. Me encanta esas presentaciones, y en este momento me voy a presentar y ya vamos a dar el contexto de por qué cada uno de nosotros está aquí presente y cómo se va a hacer la dinámica del desarrollo del webinar. Me presento, yo soy Franklin Duque, desarrollador de software junior para la empresa Global Work y también ingeniero de materiales, que migró de la ingeniería de materiales al desarrollo de software. Antes de empezar, me encantaría, y para las personas que no conocen qué es Global Work, me encantaría hacer una presentación de qué es Global Work y por qué nosotros somos una empresa de tecnología que lo que está haciendo es generar vínculos confiables entre los candidatos y las empresas.
y de qué manera nosotros por medio de la tecnología hacemos que esos vínculos se fortalezcan. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos procesos, en este caso visitas domiciliarias, donde interactuamos con los aspirantes, con el grupo familiar, y de esa manera nosotros empezamos a conocer cuáles son las fortalezas que tiene ese candidato, y de acuerdo a esas fortalezas, cómo se puede potencializar en una empresa o en una organización que es la que los está contratando, y que por medio de ellos nosotros vamos a dar una calificación de ese candidato. Otra de las verificaciones que nosotros realizamos son por medio de estudios de seguridad. Revisamos antecedentes, referencias laborales, personales y la información académica para darle la certeza de que la empresa está contratando un candidato con la información veraz y comprobable que él está informando, ¿cierto? También realizamos una verificación de los antecedentes, donde por medio, digamos que de la plataforma y de las diferentes plataformas que nosotros tenemos, hacemos registros, verificaciones y certificaciones para poder demostrar la veracidad de la información de los datos que el candidato nos está suministrando. A la par, y esto es algo muy importante, nosotros contamos con una plataforma de soporte emocional para las empresas. Fuera de que hacemos las verificaciones de antecedentes, académicas, laborales, familiares, personales, hay una plataforma de soporte emocional. En esa plataforma de soporte emocional, que tiene un token único para cada empresa, nosotros brindamos una línea de atención psicológica a las personas que trabajan en estas empresas, donde los asesoramos con diferentes problemas emocionales que puedan estar presentando. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Y por qué lo traigo tanto en énfasis? Es porque de esta manera nosotros, por medio de la tecnología, por medio de un código propio que creamos, por medio de los desarrolladores, del product manager, de los analistas, creamos un producto que no estaba en el mercado y estamos facilitando por medio de la tecnología la verificación de los antecedentes. Y por eso, antes de poder empezar el webinar y hacer la presentación formal de cómo va a ser la discusión, quería presentarles formalmente qué era Global Work. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, ya saben que pueden ir comentándola ahí en el chat y vamos a estar muy pendientes. Para empezar este webinar y para las personas que nos están viendo, aquí hay 3 diferentes puntos de vista de cómo deberíamos abarcar el cambio de carrera. Tenemos a Daniela, que es coordinadora de estudiantes, que nos va a hablar desde su punto de vista de formación y academia, cómo se hace ese acompañamiento, cómo la industria se está sumando a potencializar las personas que quieren cambiar de carrera. Y tenemos a David Muñoz, que es ingeniero de sistemas, desarrollador senior, que lleva una gran experiencia en desarrollo y que nos va a contar desde su experiencia cómo esos cambios han ido transformándose desde hace 10 años hasta la actualidad. Y en mi caso, soy un ingeniero de materiales que decidió tomar el camino del desarrollo de software por un asunto motivacional que me lleva como a sentirme mucho más cómodo con esto que estoy haciendo que con otras ramas laborales, ¿cierto? Entonces, para empezar, les comento, el webinar va a tratar de 5 aspectos fundamentales que se deben de tener en cuenta antes de empezar el cambio de carrera. Entonces, el primero vamos a hablar de la toma de decisión, cómo tomar la decisión, por qué cambiar de carrera, qué debería yo tener en cuenta al momento de cambiar de carrera. El segundo es la formación y la educación, qué debería de estudiar, qué me ofrece el mercado. Debería tener una formación autodidacta, debería hacer una formación universitaria, debería empezar a mirar los bootcamp y todo eso de acuerdo a la forma y el estilo en el que yo pueda aprender, ¿cierto? Como tercero tenemos estudiar y trabajar al mismo tiempo. Eso es muy interesante porque digamos que a pesar de que hay muchas cosas que tú puedes aprender y desarrollar, uno de los retos más grandes a los que nos afrontamos es que en la mayoría de los casos nosotros tenemos que seguir trabajando, pero a la par tener que empezar a estudiar y muchas otras personas, ya que tengan sus hijos o su familia, también tienen que dedicarle tiempo. ¿Cómo podemos nosotros organizar el tiempo?
qué estrategias deberíamos de tener, qué podríamos identificar que me sirva más en mi metodología de trabajo, en mi metodología de estudio. Como cuarto tenemos la búsqueda de empleo, cómo nosotros buscar empleo de forma exitosa, que tener en cuenta cómo vendernos como un producto exitoso para llamar la atención a las empresas de tecnología. Y finalmente tenemos lo que es el ámbito laboral y de crecimiento, cómo estar ya en una empresa, en una startup, nos potencializa y cómo nosotros podríamos resaltar o qué aspectos nosotros nos podríamos enfrentar al empezar en esta industria, ¿cierto? Entonces, de primera mano, vamos a empezar con el primer reto al que nos afrontamos, es la toma de decisión. Entonces, me encantaría primero que todo empezar con Daniela y que nos comentara qué aspectos positivos, negativos y de qué forma yo, que no conozco absolutamente nada de la tecnología, puedo empezar a migrar a un ámbito completamente diferente y ser exitoso en ese cambio. Entonces, Daniela, por favor, cuéntanos. Bueno, yo creo que como a la hora de tomar cualquier decisión de carrera, de estudiar o de comenzar un nuevo aprendizaje, es demasiado importante entender qué estoy dispuesto a dar, qué estoy dispuesto a sacrificar, ¿cierto? Porque cada aprendizaje nuevo requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere que tú te comprometas con eso que estás aprendiendo. Entonces, para tomar una decisión de cambiarse de carrera a TI, es primero entender yo qué estoy dispuesto a hacer para poder alcanzar eso que quiero. Entonces, saber que la formación, en todas las formaciones, pues tienen un alto contenido y son complejas, entonces saber que aprender algo nuevo no es tan sencillo y pues yo tengo que estar demasiado motivado, con muchísimas ganas de sacar adelante mis proyectos, mis metas. Entonces yo creo que el primer reto es entender yo qué quiero para poder llegar a esta industria que es muy buena y es muy prometedora y a la vez es abarca demasiados retos. Entonces creo que hay que estar dispuestos a ese aprendizaje rápido que acarrea pues el mundo de TI, porque muchas veces hay que tener conocimientos pues en una semana. En los bootcamps, por ejemplo, siempre es aprendizajes intensos, rápidos. Entonces creo que es muy importante saber qué quiero yo a la hora de cambiarme al mundo de la tecnología, ¿cierto? Entonces requiere pues una evaluación cuidadosa pues, de mí mismo, de mi entorno, investigar sobre la industria, porque hay demasiados lenguajes, demasiadas bibliotecas, investigar yo verdaderamente qué estoy dispuesto, qué quiero aprender, qué me llama la atención, y cuando yo sepa qué quiero, ver qué oportunidades laborales hay en ese campo, porque pues también eso va a ser importante, ¿cierto? El estudio finalmente es corto comparado con lo que vamos a ejercer, con el tiempo que vamos a ejercer. Entonces yo creo que es importante saber qué quiero, en qué me quiero enfocar y que en el mundo TI hay que estar aprendiendo todo el tiempo, todos los días, ¿cierto? O sea, la industria cambia demasiado rápido, entonces lo que yo sé hoy probablemente mañana ya sea obsoleto. Entonces tengo que estar dispuesto a quererme actualizar constantemente. Creo que pues para comenzar como para cambiarte de carrera, eso es lo principal, que tú pienses, bueno, esto me motiva, esto me gusta, y pues de ahí ya tomar una decisión y comenzar el camino, ¿cierto? Comenzar a aterrizar un poquito la teoría con la práctica, pues la competencia que hay, porque a la vez como hay tantos lenguajes de programación, entonces hay un montón de competencia afuera, y creo que pues principalmente esas son como las cosas que te deberías cuestionar a la hora de comenzar una carrera como pues en TI. David, no sé, ¿tú ya qué piensas? Súper, Dani. Y David, ¿qué piensas? ¿Qué piensas que debería tener en cuenta alguien que está tratando de migrar al mundo de la tecnología? Ya que tú tienes, digamos, que ese background, que sos ingeniero de sistemas, pero que de pronto empezaste a hacer otros estudios. ¿Qué fue lo que te interesó y por qué empezaste, digamos, que en este mundo de la tecnología? Perdón. Bueno, sí, muy chévere el aporte de Daniela. Es una visión muy desde la empresa y la institución en la que maneja Daniela. Yo en mi experiencia, bueno, mi experiencia personal fue muy gratificante para mí, porque como contaba el otro día que se lo explicaba a alguien, yo empecé haciendo un pequeño sistemita chiquitico. Yo empecé en desarrollo de software
porque yo desde siempre, desde que tenía como 13 años, me gusta el desarrollo de software. Y cuando me entré la primera oportunidad laboral, yo de una, sin pensar, sin meditar, como todo lo que estamos hablando en este momento, empecé a hacer un pequeño sistemita y ese pequeño sistemita le aportó mucho valor a la empresa en donde estaba. Pero años después, cuando yo ya empecé a formar personas en el tema de TI o de más bien de programación, uno se pone a analizar que todo el mundo puede aprender programación, pero la programación no es para todo el mundo. Y son cosas muy sencillas que uno tiene que hacer un feedback, uno tiene que preguntarse casi que a nivel personal, así como decía Daniela. Uno tiene que ver cómo estoy dispuesto a estar sentado 8 horas en una silla enfrente de un computador, por ejemplo. Hay personas que vienen de diferentes carreras. Conozco abogados que se han venido al tema del desarrollo de software, personas que salieron del bachillerato y de una se fueron también a desarrollo de software. Y digamos que es chévere, por ejemplo, para el clásico pelado, 17 años, que le gustan los videojuegos, las redes sociales, porque más de 8 horas, 15 horas, 20 horas sentados en el computador, súper chévere. Pero, por ejemplo, una persona que no está acostumbrada a estar sentado frente al computador, le da fatiga, no es capaz de quedarse sentado. Entonces, son cosas que yo digo como, bueno, tienes que analizar si esto es para ti, porque inevitablemente en TI no, pues no vas a poder estar lejos de un computador, ¿cierto? Eso es, por ejemplo, uno de los temas que se puede ver. Otro también es que ahora, que creo que es un punto que vamos a hablar enseguida, hay muchos recursos para aprender, muchas instituciones, hay cursos, contenido gratuito y ahí está demasiado disperso, como decía Daniela. Entonces, tengo yo las capacidades de ser autodidacta, de estar en la virtualidad, porque ahora pues el tema de desarrollo de software, una de las grandes ventajas es que se puede ejercer y aprender desde la virtualidad. Entonces, soy una persona que tiene los hábitos, la disciplina y todo el tesón necesario para hacerlo. Y digamos que después de uno hacer un análisis concienzudo bueno, hay mercado, que me gusta, quiero hacerlo, puedo hacerlo, es como las preguntas más importantes que te debes hacer cuando das ese paso o estás considerando ese paso de cambiar de carrera. Si tú tienes la disposición, y esto es una opinión muy personal, si tú tienes la disposición, me gusta, creo, he sacado adelante proyectos anteriores que requieren disciplina, yo le aconsejo a cualquiera que se cambie a una carrera de TI, porque ahora el mercado, los recursos, todos los astros se alinearon para que ser un rockstar en TI sea súper posible y al alcance de todos. No hay que ir a una universidad súper cara, no hay que tener un computador costosísimo, nada. Cualquier persona de cualquier estrato socioeconómico prácticamente puede volverse un rockstar en TI. En eso Excelente. coincidimos, perdón, en eso coincidimos completamente y creo que cuando uno se dispone, cualquier aprendizaje pues está súper bienvenido. Entonces sí, en eso sí estamos 100% de acuerdo. Creo que la disposición es esencial para todo, ¿cierto? Y es muy importante porque finalmente es lo que te va a impulsar también en día a día, pues a poder salir adelante, a aprender más, a tener más conocimientos. Entonces, totalmente cierto. Bueno, como para concluir este primero y uno de mis aportes o una de mis experiencias, y no solamente aplica para el mundo de TI, sino digamos que para una toma de decisión tan grande como es cambiar de carrera independientemente de la que sea, y es tener un propósito. Tú no puedes llegar y levantarte un día y decir, hoy voy a ser desarrollador y ya. ¿Por qué? Porque sí, ¿cierto? Y aquí traigo como a colación, no sé si han visto en Facebook una publicidad de Platzi que llega un muchacho y habla que el desarrollo web es eso, el desarrollo web es aquello, exacto. De pronto nosotros estamos como bombardeados por mucha información positiva respecto a, es que el desarrollo te va a ir muy bien, vas a ganar mucho dinero, vas a hacer aquello, vas a triunfar, en fin, ¿cierto? Pero también es entender si mi propósito de vida se está alineando con eso que la gente me está exhibiendo, que la gente me está vendiendo, y si eso es lo que realmente quiero yo para mi vida. Entonces, y teniendo en cuenta lo que dice Daniela y David, es tener un propósito claro al tomar esta decisión. Ya después de esto, vamos a continuar con el segundo reto, el cual uno se va a afrontar, que de pronto es el de los más complejos, y es la formación y la educación, ¿cierto? ¿Qué formación debería yo empezar? ¿Por qué lenguaje debería yo empezar? Entidades como Forte, cómo se están sumando a la formación de desarrollo y cómo esas entidades están viendo
a Latinoamérica y más específicamente a Colombia en este caso, como un lugar donde se puede potencializar y encontrar grandes proyecciones para desarrollo de tecnología. Entonces, en este momento, empecemos con Daniela y cuéntanos, porfa, Forte, cómo se está sumando en Latinoamérica y por qué Forte, de todos los países del mundo, se enfocó en Colombia y más específicamente en Medellín, que no es una ciudad capital, para empezar a incentivar las becas de desarrollo en tecnología. Bueno, súper importante. Bueno, Forte, pues es una startup social, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hacemos es que nos aliamos con las empresas, con los gobiernos, con distintos aliados y distintos pues como stakeholders, proveedores también de formación. Y lo que nosotros hacemos es que buscamos generar el mayor impacto en las personas y potenciar esa carrera en tecnología, porque es lo que pues ahorita hoy en día hay demasiada demanda pues en estas formaciones. Entonces nosotros elegimos, pues se eligió Medellín después de 3 años de estudio, porque Medellín es la única ciudad colombiana reconocida como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además también es la primera sede del centro de la cuarta revolución industrial. También se le conoce pues como el Valle del Software. Entonces, en Latinoamérica es una ciudad que pues tiende al crecimiento, por eso se eligió Medellín como proyecto piloto en Forte, y pues también estamos expandiéndonos a otros países de Latinoamérica, y por eso creemos que pues, Medellín en este momento, la gente además tiende a trabajar mucho, ¿cierto? La gente en Medellín tiende a ser demasiado responsable, bueno, vamos a trabajar pues lo que tengamos que hacer, y creo que es algo que potencializa mucho a las personas que habitan pues como la ciudad. Eh, por eso Forte decide empezar el proyecto piloto en Medellín y a partir de eso pues comenzar con las siguientes cohortes y a expandirnos al resto de Latinoamérica. Entonces, cuando preguntabas ahorita cuáles son los lenguajes que de pronto más, pues como ese reto de qué elegir, creo que esa pregunta es más compleja porque depende de cada persona, ¿cierto? Depende de cada persona que le gusta, que le interesa, porque entonces a una persona le puede gustar más, no sé, hackear, pues, o la seguridad. Entonces, bueno, yo te diría, hoy en día la demanda de ciberseguridad es alta, entonces yo te diría, vete por ese lado. ¿Qué pasa? Que pues cybersecurity no es tan fácil, ¿cierto? Entonces yo te diría, bueno, entonces empieza por un Python, que de pronto es más sencillo y que también es demandado, pero depende mucho de la persona, ¿cierto? Yo no soy pues programadora, yo soy trabajadora social, y desde lo que nosotros vemos pues en la investigación de la academia, recomendaría que cybersecurity es algo que se está demandando mucho, full stack desde Python también se demanda mucho, el análisis de datos, data analytics, es algo que sí o sí va a necesitar cualquier empresa, entonces creo que también es algo que pues es una forma de empezar y decir, bueno, este lenguaje me gusta, por aquí me puedo ir, pero creo que eso ya depende mucho de cada persona, ¿cierto? Cada persona finalmente es muy diferente, es un universo distinto y todos los lenguajes son distintos. Entonces, diría que si hay interés en algo, comenzar como por lo básico, que es Python. Pero no sé, David, qué piensa al respecto y pues en Franklin también. Súper, Dani. Por ejemplo, les cuento, el stack de Global War es en Ruby, con frameworks de Ruby on Rails y Node y Vue.js. En esta pregunta va dirigida puntualmente para David y me encantaría que nos comentaras por qué un desarrollador debería empezar con un lenguaje de programación como Ruby y no tener en cuenta otros lenguajes de programación, porque Ruby se hace mucho más fácil para las personas aprender. Bueno, súper buena esa pregunta. Una pregunta que a mí me gusta desarrollar mucho. No les conté, tengo un canal en YouTube en donde explico exactamente estos mismos temas pues, que estoy hablando. Y mi video más popular es ¿por qué aprender Ruby de primero? Y digamos que el Ruby es muy interesante porque pasó un momento por el que tuvo mucha moda. En el tema de programación pasa igual que como, por ejemplo, yo no sé, los carros o la moda de vestir, que también hay tendencias, ¿cierto? Entonces ahora últimamente hubo una explosión del Big Data a raíz de la pandemia,
un tema de Big Data, de inteligencia artificial, Machine Learning, unas cosas y las otras, y el lenguaje perfecto es Python, pero Python no es un lenguaje que nació a partir de esto, Python es un lenguaje mucho más viejo. Al igual que Ruby. Ruby ganó popularidad por allá cuando estaban creando Twitter. Entonces, la primera versión de Twitter, antes de que alcanzaran pues, millones de usuarios, pues y eso se volviera un boom financiero, estaba en Twitter y desde un momento ellos dijeron como, listo, ya, no nos da más para soportar esta plataforma en Ruby, tenemos que cambiarnos, y creo que se cambiaron a escala, pero sentó una base muy importante y es que se pueden crear startups y Ruby es un lenguaje muy cómodo para los desarrolladores y para los principiantes. ¿Qué pasa? El creador de Ruby lo creó basándose en la filosofía de que el programador debe divertirse, debe disfrutar la programación en Ruby, ¿sí? Hay otros lenguajes de programación también muy importantes, Java, C Sharp, PHP, que cumplen con su propósito. De hecho, cualquier lenguaje de programación que quieras aprender es súper bueno. Yo recomiendo Ruby por su facilidad, pero digamos que estos otros lenguajes tienen cierta complejidad que hasta de pronto hace más difícil la curva de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, lo que uno escribe en una línea en Ruby lo puede escribir en 5 o 6 en otro lenguaje de programación. Entonces, esto requiere, obviamente, que el programador o el aprendiz pues, se gaste más recursos haciendo esto. En ese sentido, a mí me encanta recomendar Ruby porque es fácil y segundo, porque hay un mercado muy interesante, a pesar de que ya no está de moda, como por ejemplo está el Python o el JavaScript que lleva muchísimos años siendo número uno. Todavía hay mercado de startups estadounidenses y europeas que piden programadores en Ruby y aquí en Medellín, en Colombia y en Latinoamérica en general hay muy pocos. Entonces eso hace que la demanda, y que los salarios que se ofrecen para los programadores en Ruby sean considerables. En Global Work trabajamos en Ruby. Yo pues soy muy orgulloso de decir que fue el primer programador en Ruby, el primer programador de Global Work y senté la primera piedra en Ruby. Eso pues ha sido muy chévere porque todos los programadores que hemos tenido en Global Work pues han aprendido toneladas. Nuestra plataforma ya no es un monolito chiquitico, sino que es una plataforma gigante. Toda está hecha en Ruby con JavaScript y otros que hemos agregado. Entonces, por ese motivo, yo recomiendo a las personas que aprendan Ruby. Excelente, excelente. Muy bien, David. Por aquí en el chat nos encontramos con 2 preguntas. Entonces, la primera se lo va a pasar a Dani para que nos la responda y es, ¿cómo promover que las mujeres se animen a unirse al mundo de TI y qué limitantes han encontrado? Bueno, esa pregunta me encanta porque nosotros justo abrimos Costa Rica solo para mujeres, por ejemplo. Entonces me parece súper interesante porque pues mucha gente dice como no, la programación no es para mujeres y pues yo no estoy de acuerdo con eso porque lo que nosotros vemos es que todo depende de las ganas que tú tengas, como decía David al principio, todo depende de la motivación, de las ganas, pues como ese empeño que tú le pongas a querer hacer algo. Entonces no es como esta carrera es para hombres o para mujeres, no, yo no creo que las cosas sean así, sino que de pronto hay una tendencia por diferentes factores y los factores casi siempre son más contextuales, ¿cierto? Depende del contexto de la persona, si tiene hijos, si no tiene hijos, cómo es su red de apoyo, qué tan fácil tiene pues como acceder a un computador, a internet. Entonces, creo que los factores casi siempre van más en el contexto que en la capacidad de la persona. Tanto hombres como mujeres pueden aprender, tienen la misma capacidad. En Costa Rica, pues nosotros lanzamos el proyecto solo para mujeres y eso es algo pues demasiado grande. En Medellín nosotros, pues si me adelanto un poquito, nosotros tuvimos pues nuestro modelo, nosotros tuvimos una beca para 250 personas, de las cuales el 35% eran mujeres. Franklin es uno de esos Forte Talent, entonces pues la prueba es que evidentemente las mujeres sí pueden, pues sí pueden entrar, depende de cada persona. O sea, yo no digo esto es para hombres, esto es para mujeres, no. Creo que finalmente depende de en qué te quieras enfocar. Súper, súper, Dani, muy buena tu respuesta. Y ya esta pregunta que nos hacen aquí en el chat de YouTube va específicamente para David y habla, para que una persona quiera comenzar por cybersecurity, ¿qué formación base sugieres que debería de tener? Bueno, súper buena esa pregunta. Para cualquier cosa que tú estés haciendo en TI, vas a necesitar sí o sí fundamentos. Algo tan sencillo como que, por decir algo, esto es un ejemplo que yo uso mucho.
es un ejemplo contra ejemplo, porque yo como ingeniero de sistemas, pues te imaginarás que en ingeniería no aprende uno solamente a programar. De hecho, programar es de las pocas cosas que se aprenden en ingeniería. Uno aprende a hacer diseños, por ejemplo, aprende de cybersecurity, de redes y otras cosas. Y también hay un componente fundamental en cálculo. Yo digo orgulloso y también a la vez no, que yo no sé dividir por dos, ¿cierto? Entonces ustedes se imaginan, este ingeniero cómo no sabe dividir por dos. Y es que cuando yo estaba en el colegio, yo no fui el día que enseñaron a dividir por dos y eso todavía me está persiguiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un ingeniero, o bueno, un programador, o cualquier persona que esté trabajando en TI, puede ser en Cubans, Cybersecurity, tiene que saber conceptos fundamentales como, por ejemplo, cómo funciona la web, ¿sí? Usted sabe qué significa HTTP y HTTPS cuando usted está escribiendo arriba facebook.com, por decir algo. ¿Qué significa .com? ¿Qué es un navegador? Hay una serie de conceptos que son fundamentales para usted ser una persona en cybersecurity y diría que después de aprender temas de fundamentos y no solamente de programación, sino también de cómo funciona la web, tiene que saber, por ejemplo, cosas de redes, ¿sí? Una red, que el Internet no es más que la red que usted tiene en la casa, pero a nivel global, ¿sí? Y de allí desprenden una cantidad de definiciones, fundamentos, conceptos, que usted dice, con esto es mi camino para empezar. Ya después hay un componente en sistemas operativos. Para usted ser el hacker, usted se va a dar cuenta que el hacker no es más sino que alguien que explota las vulnerabilidades o los huecos que otro programador dejó. Por ejemplo, ser programador me parece a mí una parte interesante para aprender temas de ciberseguridad, porque usted como programador, al igual que como cuando usted construye un edificio, usted sabe en dónde están las debilidades, ¿sí? Como programador, yo solamente me he dedicado a programación, he hecho varias auditorías en seguridad, porque como todos los días me dedico a construir sistemas de información basados en web, conozco en dónde están la mayoría de los huecos de seguridad y he encontrado varios y he documentado inclusive reportes en mi canal en donde se filtran millones de datos de empresas muy grandes sin ser hacker, ni estudiar seguridad, ni ser un experto en el tema, solamente siendo programador. Entonces, para darte respuesta, lo más importante son las bases y los fundamentos. Súper, súper, David, muy buena tu respuesta. Ya en este momento, recuerden darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de los próximos espacios que vamos a tener más a futuro en parte de tecnología, desarrollo de software, también recursos humanos, entonces para que se sumen y estén al tanto. Y también recuerden seguirnos en LinkedIn, Instagram, Facebook y Twitter como @globalworld, COL, Colombia. Listo. Continuemos. Vamos para el tercer reto, que me parece que es de los más interesantes y que de pronto la gente no tiene mucho en cuenta, que es estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿cierto? Yo, ¿cómo puedo empezar a estudiar? ¿Qué sugerencias me pueden hacer para poder organizar mi tiempo cuando yo tengo que estudiar por las noches, trabajar todo el día y a la par de pronto tengo mi hijo y cómo podría organizar ese tiempo, qué debería de tener en cuenta y también qué sacrificios yo voy a hacer, porque no es solamente como estudiar y trabajar y ya, sino también tener en cuenta que tú vas a sacrificar algunos espacios. Entonces podemos empezar, porfa, con Daniela. Cuéntanos cómo una persona podría organizarse, cómo podría tener en cuenta todo un cronograma semanal y proyección a sus metas, pero organizando, digamos, teniendo en cuenta su trabajo, su familia y digamos que sus espacios de esparcimiento. Bueno, a ver, yo creo que la organización del tiempo depende de la situación personal de cada persona, ¿cierto? Aquí vamos a hablar como de una generalidad, pero lo primero para considerar es establecer un horario fijo, ¿cierto? Porque evidentemente el día tiene 24 horas y me puede rendir tanto como yo quiera o puedo perder el tiempo tanto como yo quiera. Entonces, saber cuáles son mis prioridades. Si yo tengo, por ejemplo, un hijo, pues que es como la prioridad número uno de los padres, saber cuánto tiempo le voy a dedicar, qué edad tiene ese hijo, para poder saber cómo puedo organizar mis tiempos adicionales, mis tiempos extra. Entonces ya, lo primero sería como, si yo tengo un hijo, pues ver qué puedo hacer con mi hijo, si es, cuántos años tiene, si está en la guardería, si está en el colegio, etcétera. Posteriormente, analizar mis prioridades, como lo decía ahora. Primero, hay que entender que la autodisciplina es esencial a la hora de tener un conocimiento. Si yo voy a empezar a estudiar, yo tengo que ser demasiado disciplinado,
tengo que tener el conocimiento de, bueno, a mí nadie me va a estar diciendo, y más en una formación virtual, nadie me va a estar diciendo, vea, conéctese, estudie, que faltó a clase. Es la autodisciplina y el autoconocimiento de yo cómo me estoy organizando. Entonces, planificar semanalmente es algo que funciona mucho, inclusive no solamente para cambiarse de carrera, sino en general. Planificar yo esta semana cómo funciono, tengo reuniones en el trabajo, a qué horas tengo mis reuniones, a qué horas tengo que recoger a mis hijos, cuánto tiempo le voy a dedicar a mi familia, a mi esposo, a mi esposa. Creo que es importante entender cómo es mi vida para poder de ahí partir a tener prioridades. A mí hay un caso muy lindo que me parece pues en Forte. Nosotros tenemos un talento Forte que es mamá, trabaja y pues ella se graduó y fue una de las mejores estudiantes. Entonces es difícil, sí, si tú tienes hijos y trabajas y si vas a comenzar un estudio, no va a ser tan sencillo como para una persona que solamente va a estudiar. Pues es una realidad que hay que afrontar y que hay que decidir. Pero finalmente cada uno decide qué quiere hacer con su vida. Yo siempre pienso que empezar una carrera en TI es algo que te puede potenciar demasiado porque tiene muchos beneficios. Entonces, sí va a ser algo difícil por un tiempo mientras te formas, pero posteriormente pues vas a ver la gloria, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante entender cuáles son mis prioridades para poder empezar a organizar, igual semanalmente, y yo lo hago también. O sea, yo semanalmente me fijo, bueno, este es mi horario. A mí una herramienta que me ha servido mucho es Google Calendar, porque me llegan notificaciones al celular. ¿Quién no tiene celular? Todo el mundo tiene celular. Entonces el celular me recuerda, tenés una reunión, tenés una cita, tenés no sé qué. Entonces es una herramienta demasiado valiosa y que está abierta para todos los seres humanos. Entonces por ahí se puede empezar como por organizarse el tiempo. Súper, súper, Dani. Bueno, David, y cuéntanos, una persona, desde tu punto de vista y desde la experiencia y desde lo que nos compartes en tu canal de YouTube, ¿cómo podría organizar los espacios de tiempo para poder aprender a programar y poder compartir otros espacios con su familia sin descuidar ninguno? Bueno, aprender programación lo pongo yo, pues el ejemplo que me gusta colocar es como ir al gimnasio. Si tú vas al gimnasio muy juicioso y no solamente vas al gimnasio, sino que además te cuidas, tienes hábitos de vida saludable, vas a ver los resultados súper rápido. Y lo mismo pasa en programación. En programación no es como, bueno, me inscribo a una institución o un programa, por ejemplo, como Forte, que tienen clases, por decir algo, los martes y los jueves por la noche y los asisto y ya, ¿cierto? No, eso, al igual que cualquier otro programa de estudios, requiere mucha dedicación en tiempo por fuera, ¿sí? Entonces, hay algo que de pronto no nos enseñaron mucho cuando éramos niños, sobre todo pues los de la generación nuestra, no nos enseñaron mucho esa parte de administración del tiempo, ¿cierto? Uno cuando ya se vuelve, pues digamos, con responsabilidades, sabe que tiene que adoptar diferentes estrategias. Y Daniela, coincido con Daniela, yo adopté un framework que no es más que una palabra elegante para decir adopto el uso de una herramienta como Google Calendar, ¿sí? Entonces en el Google Calendar yo también coloco todo lo que estoy haciendo, todo lo que tengo que hacer, pero además en Notion utilizo el Kanban. Para los que no saben qué es el Kanban, es como una pequeña metodología de trabajo donde pones la lista, aquí en mi derecha, la lista de lo que tienes que hacer, lo que estás haciendo y lo que ya hiciste, ¿cierto? Entonces, con esa pequeña metodología, combinado con un framework ahí de trabajo con Google Calendar, puedes organizar, ¿sí? En el desarrollo de software, en mi experiencia, he visto de todos los casos. Está un amigo que trabaja en una peluquería y le dedicó muchísimo, ya es un desarrollador para una multinacional, y sin hablar inglés. El hombre no estudió, salió del bachillerato, peluquería, y se puso a trabajar como programador, pero fue porque le dedicó mucho. Aquí en la audiencia tenemos a mi amigo Joel. Mi amigo Joel fue el que, para los que no se conocen esta historia, él era el que me entrenaba a mí en el gimnasio. Cuando yo decidí meterme al gimnasio y verme juicioso, Joel era el que me entrenaba y nos volvimos muy buenos amigos y lo invité a aprender desarrollo de software y hoy trabaja en la empresa mía. Ya tiene año y medio, pues cero formación previa y ya súper bien, ya está rodando solo, como dicen por ahí, en temas de programación, pero también he visto personas que han desertado, ¿sí? Y la deserción, diría yo, va más que todo en la frustración que genera no avanzar, pero diría que es algo yo que
como dije en el primer punto de este webinar, es de disposición, de actitud, de colocarte vos en la película. Y una de las principales formas de meterte en la película es adaptando tu entorno, tu horario laboral, tu estilo de vida. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos un trabajo, yo tengo hijos, tú tienes otras responsabilidades, entonces hay que adaptarse alrededor de eso y hacer un sacrificio. Sí, vas a tener que dormir menos horas porque estás trabajando, tienes tu familia y además vas a aprender programación, pero tienes que meterte en la idea de que entre más le dediques a tu familia, mejor va a estar tu familia, más le dediques a tu trabajo, mejor va a estar tu trabajo, y más le dediques a la programación, más rápido vas a ver los resultados. Entonces es como el aporte que tengo para esto. Muchas gracias, David, muchas gracias. Continuando, ya tenemos en cuenta la toma de la decisión, la formación, empezamos a estudiar, terminamos nuestra formación académica, ¿cierto? ¿Qué pasa después de eso, cierto? ¿Cómo es el asunto de la búsqueda de empleo? ¿Qué debería poner en mi hoja de vida? ¿Qué debería empezar a buscar de forma inicial? Por ejemplo, en mi caso, y esto es completamente agradecido, mi primer trabajo en desarrollo fue en una startup, en Global Work, ¿cierto? Y los beneficios de trabajar en una startup son increíbles, ¿cierto? Hay muchas personas que están pensando, no, yo quiero trabajar en Amazon, yo quiero trabajar en Facebook, no sé, en la nueva X, anteriormente llamada Twitter. Pero ¿por qué una startup, cierto? Y en mi caso, es la forma en la que tú puedes aprender, ¿cierto? No es lo mismo cuando tú llegas y te enfocan y te dicen, tú vas a hacer exactamente esto, ¿cierto? No, tú llegas a una startup y es un mundo completamente amplio, ¿cierto? Tus decisiones, tus opiniones, lo que aprendes, la curva de aprendizaje es increíblemente grande, es en serio, es exponencial. Entonces tú llegas y al comienzo, y esto es como mi experiencia, llegué muy temeroso de la situación, ¿cierto? Porque yo llegué, yo dije, listo, vamos a programar, empezamos, pero empiezo con un bombardeo de todos estos repositorios y tienes que instalar esto y estas son las bases de datos y empiezo a manejar esto y lo que tú traías del bootcamp de Rails S y abro mi servidor, aquí es completamente diferente. Entonces, para poder abrir una aplicación, tienes que abrir el back, el from y la aplicación en diferentes formas. Entonces es como muy abrumador, entonces entiende las bases de datos, AWS, cómo se conecta al servidor, que se cayó el servidor oeste y cosas así, ¿cierto? Pero es muy enriquecedor la forma en la que tú puedes aprender. Entonces, de forma personal, yo recomendaría empezar primero una startup porque tú vas a aprender muchas cosas. Hay veces es muy abrumador la cantidad de información, ¿cierto? Pero es muy enriquecedor empezar de esta manera, ¿cierto? Ya en esta parte le hago una pregunta a David de forma muy puntual. ¿Por qué una empresa debería contratar desarrolladores junior? ¿Por qué apostar por ese tipo de talento? Bueno, en el 100% de las empresas que yo, tengo, trabajo y asesoro, recomiendo formar talento, ¿sí? O trabajar con talento emergente. Siempre pues que haya los recursos que sustenten entre medium y senior, con programadores que puedan ayudar a este talento. Yo tenía un jefe que decía, first earn and then learn, ¿sí? Primero aprende y luego gana. Suena más bonito en inglés. Resulta que cuando uno está aprendiendo o sale de un bootcamp o cualquier curso o cualquier formación que uno tenga, y no solamente en programación, uno entra con ese sentimiento de seré lo suficiente, si daré la talla, qué van a pensar los demás de mí. Pero digamos que uno, y lo digo yo como reclutador, como CTO, como asesor, yo mismo entrevisto, por ejemplo, a los perfiles en Global Work, pienso en que la persona que está aprendiendo, y se los digo desde este lado para que les sirva experiencia a los que nos están viendo, que son junior o que están aprendiendo, nosotros ya sabemos que ustedes están aprendiendo, así que no teman en equivocarse, en decir, necesito que me ayuden, en de pronto cometer una embarrada, pues como se dice, en un error que pues puede impactar finalmente a la empresa. No, ese tipo de cosas las tiene uno como senior o como líder muy en cuenta. Entonces, Franklin, no sé que es muy abrumador pasar del bootcamp allá a la empresa, porque como tú dices, uno va a aprender, voy a hacer lo que me enseñaron en el bootcamp y aquí es totalmente diferente.
Sí, no, eso es completamente normal. Nosotros en la empresa lo estamos considerando y la razón por la que yo le aconsejo a las empresas en formar talento es porque digamos que hay una muy buena relación costo-beneficio. La persona está aprendiendo conmigo, yo le puedo pagar proporcional al valor que da su trabajo, además de que puedo fidelizar a esta persona para que se quede en largo plazo trabajando en mí. De hecho, Global Work es la empresa en toda mi experiencia laboral que más retención tiene en sus desarrolladores y en general en cualquier otro trabajador. Y no solamente es porque se adopta esta filosofía de darle la oportunidad a los juniors, sino también porque maneja una cultura laboral increíble. O sea, literal, yo no lo he visto ni en otra startup ni en el ámbito corporativo. Entonces, Franklin, no sé si con eso Sí, responde la... sí, súper, súper, súper tu respuesta. Y ahí complementando lo que estabas mencionando sobre, digamos que global, hay algo que se habla de un salario emocional, ¿cierto? Hablan mucho de cuál es el salario y voy a ganar en dólares y cuántos millones, en fin, ¿cierto? Pero ¿cuál es el salario emocional que me está brindando la empresa? Por ejemplo, en el caso de Global, y como tú lo mencionas, es un entorno muy enriquecedor en muchos sentidos. Entonces también tenemos que sentir que ese tipo de entornos hace parte de nuestro salario y donde nos estamos sintiendo cómodos, donde podamos potencializar lo que somos, donde podamos crecer, hace parte de nuestro salario. Ya en esta parte me encantaría poder preguntarle a Daniela eh, eh, qué debería de tener en cuenta una persona, un recién egresado de un bootcamp al momento de buscar empleo, cuáles son las metodologías que debería implementar, cuál es el asesoramiento que realiza Forte con estos talentos para poder encontrar el primer empleo. Bueno, me disculpo porque ahorita se me fue el internet, algo que puede pasar, ¿cierto? Entonces ahorita pues no pude dar respuesta, pero bueno, ya volví. Bueno, nosotros en Forte lo que hacemos es un acompañamiento al estudio y luego a la empleabilidad, ¿cierto? Como estabas diciendo, entonces nosotros finalmente en cuanto a la empleabilidad, lo que hacemos es asesorarlos. Tenemos uno a uno con cada talento Forte, tenemos pues como una plataforma o un template para que cada persona mejore su LinkedIn, que es una red social de la empleabilidad y que es supremamente valiosa. También vemos sus CVs y bueno, pues como tips que puedo darles así, pues como a grandes rasgos es, depende de dónde vas a mandar tu hoja de vida, tienes que revisarla, porque las hojas de vida para Latinoamérica tienen un formato distinto que Norteamérica. Entonces ese es el primer tip que yo siempre les doy. Revisa tu hoja de vida para ver a dónde la vas a mandar, ¿cierto? Porque evidentemente, por ejemplo, en Estados Unidos rigen unas normas distintas, entonces las hojas de vida deben ser diferentes, no deben tener foto, por ejemplo. Entonces eso es como lo primero que yo les digo. Algo que también es súper importante es ser atentos al detalle. Muchas veces hacemos como las hojas de vida o los LinkedIn de afán y eso genera que pues se nos vaya una mala palabra o escribamos mal el número de teléfono o el correo, que son los números, pues la parte del contacto. Entonces, yo creo que es demasiado importante que estemos atentos al detalle a la hora de generar, pues, como una buena retroalimentación de nosotros para esas personas que van a ver nuestra hoja de vida y nuestros LinkedIns. Es importante que tengas cuidado cómo vas a tomar tu foto. A veces hemos visto fotos que en verdad decimos como esto no va a ser llamativo para el reclutador. Entonces, pues nosotros desde Forte, como tú sabes, pues tú hiciste parte de este proceso, tenemos pues un acompañamiento uno a uno con cada talento Forte, si ellos lo desean. También tenemos pues como unos templates de hojas de vida. Recomiendo también, por ejemplo, canva.com, es una plataforma que es bien útil para tener pues como guías de hojas de vida. Y ya los LinkedIns, que sea pues una buena ortografía y que estén pendientes también de las entrevistas. Creo que es muy importante, o sea, el primer filtro son las hojas de vida y el LinkedIn y las redes de empleabilidad. Y el segundo filtro es la entrevista, cómo estás presentado. Aunque sea virtual, igual el reclutador ve tu postura, cómo hablas, cómo te relacionas. O sea, la virtualidad no te quita esas cosas, entonces también es importante cómo te presentas ante el reclutador en esas entrevistas.
Y pues finalmente la parte técnica, pues que es lo primero, ¿cierto? Que es lo que hicimos primero, que fue el estudio. Entonces la parte técnica pues es esencial porque por eso es que te van a contratar. Entonces no decir mentiras en las hojas de vida, porque evidentemente eso se va a notar. Eso se va a notar cuando te entrevisten, cuando tengas que hacer algo y, ay no, es que no sé hacer eso. Entonces no mientan en la hoja de vida. Pues eso es un error fatal. Pero sí, básicamente nosotros inclusive tenemos una estadística y es que por cada 10 aplicaciones que tú hagas, buenas aplicaciones a diferentes vacantes, vas a tener una entrevista de trabajo. Y el promedio es que después de cada 6 entrevistas te contraten. Entonces, muchas veces la gente se frustra porque dice, no, es que ya apliqué mucho, y yo les pregunto, ¿cuánto es aplicar mucho? Apliqué mucho, son 10. No, o sea, 10 no te van a contratar. Hay excepciones a la regla, ¿cierto? Hay personas que las contratan en la primera entrevista, son excepciones a la regla, pero no es el promedio. Entonces, y hay otras personas que aplican mucho y tampoco las contratan. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros en Forte hacemos es revisar qué está pasando, si esa persona es que está aplicando a vacantes muy senior, para pues los talentos Forte en este momento son junior mid, entonces les decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás aplicando? ¿Cómo tienes tu hoja de vida? ¿Cómo estás haciendo las entrevistas? Entonces creo que pues por ese lado esos tips son pues como útiles. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias. Para complementar lo que estaba diciendo Daniela, me parece que también es muy importante resaltar tu experiencia previa, ¿cierto? Siempre hablamos de qué fue lo que yo estudié en el bootcamp. Yo estudié esto, sé esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con lo que había antes del bootcamp? ¿Qué eras tú antes del bootcamp? Y cómo eso puede potencializar esta contratación en desarrollo, ¿cierto? ¿Cómo son tus habilidades blandas? ¿De qué forma estás comunicándote? ¿Qué estás hablando bien y qué estás hablando mal de las situaciones? Entonces no podemos dejar de lado eso y decir, no, es que ya eso no está en mi vida, cancelado completamente, no, sino decir como, esto me sirvió para yo ser lo que soy en este momento y ser de esta forma, ¿cierto? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. No podemos hablar solamente de lo que yo sé, el framework que yo sé, el lenguaje que yo manejo, no. También hay que hablar de lo que yo soy antes de haber llegado al bootcamp. Ya en Total, este... ahí te interrumpo y creo Dale, que dale. es algo súper esencial, y es que todos los aprendizajes son transversales. O sea, tú en cualquier trabajo vas a tener que trabajar en equipo, en cualquier trabajo vas a tener que trabajar con, pues, seguir órdenes o decir o liderar a las personas. Entonces, hay, digamos que habilidades que son transversales y que no importa el trabajo que tú tengas, atención al cliente, por ejemplo, si trabajas en un call center, o sea, igual son habilidades aprendidas. Entonces eso es súper esencial porque muchas veces desconocemos esas habilidades. Entonces creemos que porque no tenía nada que ver con lo que yo estoy haciendo ahora, entonces no me suma. Y sí, eso suma muchísimo, porque una persona que ha trabajado es diferente a una persona pues que no ha trabajado nunca. Entonces esas habilidades hay que potenciarlas, porque finalmente pues lo que dice Franklin es muy cierto. Yo soy la persona que soy hoy por todos esos aprendizajes que tengo de antes. Entonces es súper valioso. Gracias por ese aporte que hiciste, porque se me estaba pasando. Dale, dale, David. Perdón, yo tengo algo pequeñito para complementar. Como entrevistador técnico, también recomiendo mucho a las empresas que, bueno, y esto es un dato que de pronto les puede parecer extraño, y me parece a mí que es más difícil encontrar personas con las que sea bueno trabajar que inclusive programadores competentes, ¿sí? Ve uno muchos programadores que pues realmente dominan lenguajes, frameworks, bases de datos, o sea, gente increíble, pero que son difíciles de trabajar con. Entonces, para mí a veces es más fácil contratar una persona que se ve que es amigable, atenta, que sabe escuchar, que sabe comunicar, que sabe trabajar en equipo, que una persona que sea buen programador, pero carezca de estas habilidades, ¿sí? A mí, por ejemplo, me preguntan mucho que si después de los 40, después de los 30 es posible, que pues esto va muy acorde con el tema de cambiar de carrera. Y a mí incluso me gusta contratar más, no estoy diciendo que solamente lo hago, pero me gusta más o prefiero trabajar con personas, por decirlo así, entre más mayores mejor, ¿sí? Porque son personas que ya tienen un recorrido laboral, así sea en otras áreas, pero ya saben cómo es el trabajo en equipo, saben cómo responderle a un cliente, saben cómo ser proactivos
Y entonces toda esa experiencia le ha ayudado en cosas que son agnósticas a la programación, pero que aportan muchísimo. Entonces, de pronto también eso como para complementar lo de la entrevista. Súper, súper, David, ahí tu aporte. Bueno, por aquí viendo en el chat tenemos una pregunta. David Caro nos pregunta, ¿qué aspectos claves de la programación sería bueno saber si vengo de otras áreas de producto? Cuéntanos, David, ¿qué opinas? Para la programación y bueno, en general para cualquier parte de TI, lo más importante, como mencionaba ahorita con el tema de ciberseguridad, es conocer los fundamentos, ¿sí? No, pues para no enumerarlo, sino volverme técnico, algo como qué es un tipo de dato, qué es un string, un integer, las operaciones aritméticas, o estructuras de datos, algoritmos, for, while, do, switch, todas esas palabras claves que uno va escuchando cuando uno se relaciona con programadores, porque pues digamos que está el diseñador o el de producto o el PM que escucha que dice, que se cayó la base de datos, que el servidor, que la integración, que el GitHub, que no sé qué. Entonces, todo eso hace parte de un set, es como si fuera una pequeña caja de herramientas que uno tiene que adoptar al principio, que tiene su martillo, su destornillador, su llave, así igual funciona en programación. Todos los fundamentos, sobre todo ahora que se trabaja tanto en web, que también está móvil, tiene sus fundamentos. Entonces, lo más importante, David, es conocer esas bases y no saltar como yo a una ingeniería sin saber dividir por dos. Muchas gracias, David, ahí por los aportes. Bueno, continuando, y ya estamos llegando como a abarcar todos los retos a los que nos enfrentamos, tenemos el último, que es el trabajo y el crecimiento, listo. Después de buscar el empleo, me contratan, empiezo a trabajar, ¿cierto? ¿De qué forma yo puedo empezar a abordar las frustraciones que pueda tener, los bucles a los que me deba enfrentar, cómo digamos que poder desarrollarme de forma continua como profesional en desarrollo, ¿cierto? Y no sentir que de pronto eso fue un error que yo cometí al cambiarme de carrera, ¿cierto? Entonces empecemos con Dani. ¿Cómo podríamos nosotros sentirnos mucho más cómodos ya estando trabajando? ¿Cómo podemos afrontar esos retos y cómo podemos afrontar las frustraciones a las que nos podemos topar cuando estamos trabajando? Bueno, lo primero es identificar la causa de esa frustración, ¿cierto? Entender qué es lo que me está frustrando, si es el ambiente laboral, si es la parte técnica o si soy yo mismo haciéndome autosabotaje, porque pues muy probablemente a veces pasa, ¿cierto? Después, o sea, algo que desde el trabajo social es muy importante es como comunicar eso que yo siento. Si yo no me siento seguro en el ambiente laboral, pues comunicárselo a alguien cercano, porque muchas veces pues esos monstruos están más en la cabeza que en la realidad. Entonces, como sacarlo es algo que ayuda demasiado, ¿cierto? Después, como aterrizar un poquito esas expectativas realistas para que pues para poder entender qué es lo que está sucediendo. A ver, ¿esto verdaderamente está pasando? No, si está pasando, bueno, ¿cómo lo manejo? Yo creo que la comunicación es esencial para todo, pues para el trabajo, para la familia, para los amigos. Entonces creo que comunicarlo de una manera asertiva puede ayudarme también a aterrizar un poquito pues como esa frustración, buscar soluciones, ¿cierto? A veces cuando uno está pues como tan metido en su enredo, no encuentra soluciones y por eso al comunicarlos el otro también puede ver otra perspectiva, ¿cierto? Nosotros todos vemos el mundo de diferentes maneras, entonces el otro siempre también me puede ayudar a entender un poquito las soluciones que puedo encontrar con respecto a esa frustración que yo tengo, entender que yo tengo límites, ¿cierto? Yo soy un ser humano, todos somos seres humanos y todos tenemos límites por nuestro contexto, por nuestra familia, por las personas con las que estamos rodeados, entonces soy un ser humano que tiene límites, que no puede con todo, que no soy un superhéroe, aunque quiero, o una superheroína, pero con esa realidad, con eso que estoy procesando, puedo entender que necesito ayuda, que necesito comunicarme y que también necesito apoyo. Para eso también son los equipos de trabajo, ¿cierto? Para eso estamos rodeados de un equipo, pues que casi todos son muy buenas personas en el equipo. Entonces, para eso también estamos en un equipo de trabajo donde yo me puedo comunicar. Y si yo soy una persona muy nueva, pues
de pronto como acercarme a esa persona que yo soy más afín y decirle, ve, no entiendo, me puedes apoyar, me puedes acompañar, y todo se basa en eso, en la comunicación. Entonces yo creo que pues como por ese lado iría aterrizar un poquito esa frustración. Creo que todos los seres humanos en algún momento nos hemos sentido frustrados, o sea, es natural, yo me he sentido frustrada, creo que si invitamos a 200 personas a este webinar van a decir que se han sentido frustrados. Entonces, eso es supremamente natural, pero a veces ese monstruo nos gana y es como, ¿qué está pasando? No voy a poder con esto, y lo mejor es empezar por comunicarlo. Y si, digamos, uno no cree, pues desde el trabajo social yo siempre digo que si no, pues escríbelo y después miras cómo lo comunicas, pero creo que por ahí parte todo. Muy bien, Dani, muchas gracias. Por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido en mi trabajo es conocer el negocio. Algo que a mí me ha ayudado mucho a poder afrontar y empezar a desarrollar un código legible y útil es entender las reglas de negocio, entender cómo funciona el negocio, qué es lo que estamos vendiendo, cómo funciona el código y cómo nosotros, para nosotros, un ID, un 1, que para cualquier persona puede ser un número insignificante, para nosotros significa realmente un asunto de una identificación, una base de datos, una ubicación, ¿cierto? Entonces, esta pregunta va para David Muñoz. Me gustaría que nos comentaras cómo nosotros podemos crecer profesionalmente en el área de tecnología, ¿cierto? Pero también poder aportar a otras áreas teniendo en cuenta el conocimiento que ya tenemos de tecnología. Bueno, la mejor forma de crecer técnicamente o en nuestra carrera como programadores es creando, estrellándonos y sintiendo esa frustración. Nosotros somos como los Saiyajines. No sé si entienden esa referencia, pero cada vez que nos aporreamos, aprendemos cuando nos curamos. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos problemas. La mayoría de los juniors tienen un mentor, un líder, un senior, o inclusive hoy por hoy hay muchas herramientas increíbles. El ChatGPT, yo hasta hace poquito lo conocí y uno le mete la pregunta del problema que tiene y literalmente le responde. Cuando yo empecé no había nada de eso. Cuando yo empecé ni siquiera había cursos en YouTube. Entonces, imagínense, eso sí era un reto, pero hoy por hoy todo está puesto para que uno pueda crecer, aprender y, digamos, salir adelante en esto, ¿sí? La frustración es un tema normal, es un tema usual, es un tema que yo, 12, 13 años de experiencia en esto, todavía la vivo. Yo desafortunadamente ya no tengo un senior a quien preguntarle, pues yo en las empresas en las que estoy soy el senior al que le preguntan, entonces imagínense, cuando yo tengo un problema, a mí sí me dan ganas de llorar, pero yo digo, entre más horas le dedique a este problema, más horas cerca estoy de la solución. Eso me lo dijo un profesor, las horas nalga que llaman, ¿sí? Entonces los aviadores, los pilotos tienen horas de vuelo, nosotros tenemos horas nalga. Y las horas nalga son lo que dicen a usted qué tan experto es en cualquier tema, no solamente en TI. Entonces sí, desde nuestra experticia en tecnología podemos aportar en muchas áreas. Yo en este momento, por ejemplo, aparte de Global Work, que como ya sabes se encarga de crear vínculos confiables entre las personas y las empresas, también estoy en un proyecto que hago telemedicina, también asesoro una empresa que hace jeans. Sí, la empresa que hace jeans necesita un software, yo le hice el jean y desde mi experticia en TI logré mejorar algunos procesos. Desde mi experticia en TI logré mejorar unos procesos en una empresa donde hacemos telemonitorización y desde mi propia experticia logré una empresa en Estados Unidos que también optimizar algunos de sus procesos, inclusive financieros, que no tiene nada que ver con temas de tecnología. Pero eso solamente lo da la frustración. Entonces, como decía Daniela, escribirlo, comunicarlo, contactarlo. Yo recomiendo, por ejemplo, mucho a las personas que están empezando unirse a grupos de pares, otra persona, hey, vos estás aprendiendo, no, querés aprender, vení, juntémonos y hagamos un pequeño proyecto, hablemos, conversemos, unámonos a grupos, vamos a meetups, este tipo de espacios como los webinars, y también encontrar un mentor. Entonces, es mi recomendación número 1. Muchas gracias, David. Ahí mencionaste algo muy interesante, que hace poquito conociste ChatGPT, ¿cierto? Me gustaría preguntarte cómo ha cambiado la tecnología, ya que llevas un buen tiempo en tecnología, desde tus inicios hasta este momento donde hay muchas herramientas, donde un desarrollador puede
colocar, ingresar el código y le va saliendo algo, ¿cierto? Pero ¿cómo fue tus inicios, cierto? ¿Cómo programaban? ¿Cuáles eran los retos a los que se tenían que enfrentar? ¿Eran los mismos o eran completamente diferentes a los que nos estamos enfrentando ahora? Los retos cuando yo empecé a programar es como cuando, no sé si alguna vez ustedes descargaron música en Ares, que descargaban una canción y descargaban 10 virus. Algo más o menos así, porque pues en ese momento pues no había lo que hoy hay Spotify o Deezer o lo que sea, y uno ya con un simple clic puede acceder al contenido. Lo mismo pasa en programación. Cuando yo empecé a programar, pues, y los que son más viejos que yo dirán que antes yo la tuve muy fácil. Yo aprendí, por ejemplo, bases de datos en un libro que fui a obtener en la universidad, ¿sí? Literalmente fue a la biblioteca de la universidad, alquilé pues, este libro más gordo que encontré de SQL, me lo devoré y aprendí SQL. Hoy por hoy hay cursos que Platzi, que Udemy, tutoriales en YouTube, ChatGPT. Las bases de datos inclusive han evolucionado tanto y los frameworks en general, por ejemplo, Ruby o Ruby on Rails, todos ellos incorporan patrones de diseño, prácticas y han evolucionado basado en la experiencia de los programadores y de diferentes artículos, inclusive académicos y científicos, en donde se lo ponen muy fácil al programador. Hace 10 años pues trabajar, por ejemplo, en MVC, para poner un ejemplo muy técnico, era como crear el modelo, escribir una sentencia SQL así toda grande, o utilizar frameworks intermedios que había que mapear como 200 campos en un XML con 200 campos en una base de datos. Eso es una cosa horrorosa, pero hoy por hoy los frameworks modernos, y no solamente en Ruby, por ejemplo, también en Python es muy común, en todos, en PHP, en Java, en C#, permiten que usted con una linecita, eso automáticamente infiera a partir del nombre de las tablas y el nombre del modelo, infiera todos los campos y lo vaya y lo inserte. Y el programador junior no sabe que por detrás está pasando toda una magia que permite que eso pase, ¿sí? Entonces, el programador junior ignora eso, pero el programador senior ya sabe qué es lo que está pasando por detrás, ¿sí? ¿Entiendes a lo que voy, Franklin? Sí, entiendo completamente lo que vas. Muy interesante tu respuesta. Por aquí en el chat nos encontramos con una pregunta que nos la hace Oscar Regino. Nos pregunta, ¿cómo podemos reforzar las bases que tienen los ingenieros de sistemas que los que veníamos de otros campos no tenemos y son importantes? Bueno, cuéntanos, David, ¿qué opinas de esta pregunta? En la mayoría de los institutos y programas de desarrollo de software, y no solamente desarrollo de software, sino también ingeniería, y no solo de sistemas, por ejemplo, en telecomunicaciones, electrónica, eléctrica, existen programas de fundamentos de programación. Los fundamentos de programación es lo que mencioné en los retos anteriores, en donde te enseñan los tipos de datos, las estructuras, los algoritmos, algoritmia básica, ¿cierto? Pseudocódigo, ni siquiera tocando código, pero yo recomiendo para nuestro caso, y ya hay muchísimos, esto es un área de estudio muy, muy explotada ya en la media, es que venden o bueno, ofrecen cursos de fundamentos de programación en tal lenguaje, ¿sí? Yo mismo estoy grabando en este momento un curso de fundamentos de programación en Ruby para que la persona aprenda los fundamentos de la programación y a la vez aprende Ruby, ¿sí? En mi canal en YouTube pueden ver varias previas de este curso, pero no es algo pues que yo solamente haya creado, me haya inventado. Ya existen muchos cursos de fundamentos de programación, así se llama. Entonces, Oscar, lo que tienes que buscar es ese tópico. Listo. David, ya que estás comentándole tu canal de YouTube, por favor, compártenos cómo te podemos encontrar. En YouTube me encuentran como Estoy Programando. Ya hace un año y un mesecito empecé este proyecto muy bacano de formalizar como tal, enseñar programación a través de Internet. Yo desde hace años atrás inclusive venía enseñándole a las personas a programar, pero uno a uno. Yo decía, como necesito un colaborador, llamaba al que hubiera por ahí y le decía, venite a programar, que te pago mientras te enseño. Aprendía o otros no aprendían y se iban, pero yo dije, listo, ya, empecemos a volver esto formal. ¿Por qué? Porque empecé a tener proyectos que tenía que rechazar, porque sencillamente no tengo con quién trabajarlos. Yo dije, me pongo a buscar personas en la calle o mejor aún, me pongo a formar las personas en las tecnologías que yo quiero y salimos todos adelante. Entonces ya con más de 100 videitos y 1.800 suscriptores, podemos decir que tenemos una pequeñísima comunidad de gente que está aprendiendo a programar y que viene de otras carreras. Excelente. Y tiene videos muy interesantes para las personas que no conocen el contenido de David. Vayan y lo busquen y empiecen a aprender a programar.
Ya en este momento, finalizando este webinar, me gustaría que Daniela nos compartiera cuáles son los proyectos que tiene Forte para futuro en este momento y para Medellín de forma local. Y nos comparta también sus redes, porfa, ¿cómo te encontramos? Perfecto, claro que sí. Bueno, comienzo con Forte. Nosotros en este momento estamos en Colombia, Australia, Costa Rica y estamos abriendo Puerto Rico. Colombia y Australia fueron los proyectos piloto. En Costa Rica comenzamos este año con 150 mujeres, como les había comentado hace ratico, que era solo para mujeres. Y Puerto Rico, justo abrimos esta semana las convocatorias, así que si conocen a alguien en Puerto Rico, díganle que vaya a inscribirse. Nosotros en Medellín estamos teniendo negociaciones para tener una segunda cohorte con algunos aliados, porque pues como Franklin les puede dar fe, nosotros no les cobramos a las personas que acceden a este modelo, ellos no tienen que pagarnos a nosotros en ningún momento, sino que es pues con datos, ¿cierto? Con la declaración de la renta, porque la idea es que nosotros pues como que aumentemos sus ingresos y mejoremos sus vidas. Esa es la manera en cómo pues nosotros finalmente tenemos aliados en los diferentes países. Entonces, en Medellín esperamos que haya una nueva corte a finales de este año, sino a principios del siguiente. Entonces, súper invitados a seguirnos. Nosotros en redes estamos como Forte Global, Forte Colombia, para que nos sigan. Y en LinkedIn, pues nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Facebook como Forte Global. Y en LinkedIn, pues yo estoy como Daniela Bedoya Muricho. Listo, Dani, muchas gracias ahí por la información. Y ya para las personas que nos están viendo y están muy interesados en empezar en este campo, ya saben que a finales de este año, comienzos, va a haber una convocatoria de Forte, ya saben que es completamente gratis. Yo soy parte de ese talento y doy fe de que realmente es una formación muy buena, es muy exigente, pero realmente puede cambiar tu vida. Finalizando este webinar, me encantaría que cada uno de ustedes nos diera un aporte, un comentario, una sugerencia respecto a cómo hacer un cambio de carrera en el mundo TI y ser exitosos. Entonces, podríamos empezar, por favor, con David. Cuéntanos, para finalizar. Bueno, mi recomendación número 1 es meterse en la película, ¿sí? Cuando usted se mete al gimnasio, usted se compra la ropa, usted se compra los tenis, usted pone sus fotos en Instagram, así con el espejo, la selfie, haga lo mismo con desarrollo de software, con programación. Cuéntele a sus amigos que usted está programando, no le dé miedo, que lo juzguen y eso no importa, no. Métase usted en la película porque cuando usted se mete en la película empieza a consumir contenido de programación asociado. Esto es como ir al gimnasio, aprender cocina. O sea, de verdad que es muy chévere, muy entretenido. Hay muchos creadores de contenido que ahora lo motivan a uno, lo ayudan. Todo está en un constante cambio. No hay que cogerle pereza a aprender, sino que antes todo lo contrario. Tienes que apoyarte de las nuevas tecnologías que salen para mantenerte actual y ser competitivo en el mercado. Lo que yo le digo a todos mis empleados es, viejo, a usted le están pagando por aprender. Y créame que es la mejor frase que yo tengo para mis empleados. Todos estamos aprendiendo a la medida que nos están pagando. Increíble. Súper. Bueno, yo ahí complemento, pues estoy completamente de acuerdo, creo que sí, lo primero es estar completamente enfocado en lo que quiero, mantener una mentalidad de aprendizaje constante, porque creo que en el mundo de la programación se aprende todos los días hay nuevos retos, entonces tener esas ansias de aprender constantes, buscar apoyo en comunidades en línea, pues como redes de apoyo, grupos de amigos, etcétera, enfocarse en los pequeños logros, pues para poder llegar a esas grandes metas. Entonces creo que es demasiado importante pues comenzar como pasito a pasito. Un bebé no empieza a correr cuando empieza a gatear, entonces creo que enfocarse en lo pequeño para poder alcanzar lo grande. Esas son como mis recomendaciones. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Daniela. Y finalmente, ya hablo desde mi experiencia y desde lo que yo les puedo comentar, es no tener miedo, es realmente afrontar ese reto, es lanzarse, es echarle ganas y como dice David, es meterse en la película, tú sabes que vas a empezar a buscar, empezar a decir quiero esto, a empezar a leer,
es realmente involucrarte en la situación y sentir que eso realmente es una decisión de vida y es una decisión concienzuda y es una decisión a largo plazo. No es que tú vas a llegar a decir, no es que yo quiero ser programador solamente por un año y ya, no. Metas en la película y desarrolle todo su entorno alrededor del desarrollo y realmente vas a sentir una satisfacción muy grande al incursionar en este mundo. Para finalizar, me encantaría darle las gracias a David y a Daniela por participar en este espacio. Espero que nos encontremos en nuevos espacios. A las personas que nos han visto por este medio, ya saben que estamos pendientes de poder programar nuevos espacios, tecnología, recursos humanos, y que podamos compartir experiencias, vivencias y que hayan disfrutado con nosotros de este recorrido que hicimos en cada uno de los 5 retos que se puede enfrentar una persona que quiera migrar a desarrollo de tecnología. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias David, muchas gracias Daniela por estar en este espacio y hasta luego. Gracias. Carlos, que estén súper bien. La confianza es la fuerza que crea comunidad. Es saber que hay una red que te protege, que te acompaña, que te ayuda a avanzar, que puedes mirar a alguien a los ojos, que eres parte de algo. Y eso es lo que queremos que sientas cada vez que trabajas con tu equipo. En Global Work, fortalecemos los vínculos confiables entre las compañías latinoamericanas y su talento humano desde 3 vías. Verificación de información para que contrates a los mejores candidatos. Verificación de las condiciones familiares de tus candidatos y tus teletrabajadores. Bienestar emocional, creando un canal de escucha empática para tus colaboradores. Con toda la información en la nube y en tiempo récord para que siempre tomes la decisión correcta. Confía.